En 1853, dos guardias arrestaron a un niño, que no figuraba en ningún registro. No podían acusarlo, no podían liberarlo. La puerta se cerró. En 1853, dos guardias detuvieron a un niño en un camino rural. No fue una redada ni una persecución. El niño caminaba solo, con las manos sucias y la ropa gastada por el trabajo. Lo vieron cruzar un sendero que conectaba dos propiedades agrícolas y lo llamaron. Cuando se acercó, uno de ellos lo tomó del brazo. El otro revisó un papel doblado varias veces, como si buscara un nombre que no terminaba de encontrar. Lo llevaron a una oficina local. No era una cárcel. No tenía rejas visibles ni un letrero que indicara su función. Era una construcción baja, de madera oscura, con una mesa, un banco y una puerta interior que se cerraba con pestillo. Allí lo hicieron entrar, la puerta se cerró. El sonido fue seco, definitivo. En el informe se escribió una sola expresión: detención preventiva. El niño no gritó, no intentó escapar. Se quedó de pie mirando el suelo, esperando que alguien le dijera qué había hecho. Nadie lo hizo, porque el problema no era lo que había hecho. El problema era que no figuraba en ningún registro. Legalmente no existía. Eso no fue una conclusión inmediata. Nadie lo dijo en voz alta al principio. Fue algo que apareció al revisar papeles, al buscar un nombre que no estaba, al comparar fechas que no coincidían. El niño dio su apellido, dijo de dónde venía, dijo quiénes habían sido sus padres. Todo sonaba plausible, todo sonaba común, pero nada aparecía escrito en ningún lugar verificable. En el siglo XIX eso no era un detalle menor. Sin un registro, una persona no podía ser localizada dentro del sistema, no podía ser clasificada, no podía ser procesada con normalidad, y aún así el niño estaba allí. La contradicción se volvió evidente muy rápido. Los guardias no podían acusarlo formalmente porque no había identidad sobre la cual levantar un cargo. No podían liberarlo sin dejar constancia porque no había constancia previa que justificara su presencia. Tampoco podían trasladarlo a otra jurisdicción sin abrir un expediente que no sabían cómo completar. Mientras tanto, la puerta seguía cerrada. Ese fue el primer día. Durante las horas siguientes, varias personas pasaron por la oficina. Miraron al niño desde el marco de la puerta, preguntaron su nombre otra vez, revisaron papeles que no aportaban nada nuevo. Cada intento de aclarar la situación solo confirmaba el mismo problema. El niño estaba detenido, pero no había forma de explicar por qué estaba allí ni qué debía hacerse con él. La detención, que en teoría debía ser temporal, empezó a estirarse sin que nadie tomara una decisión clara. No por crueldad, sino por incapacidad administrativa. Nadie quería ser quien firmara el documento equivocado. En los pueblos rurales de la época, los errores de registro no eran raros: nacimientos comunicados tarde, apellidos mal escritos, actas incompletas, pero la mayoría de esos errores se resolvían dentro de un marco familiar o comunitario. Este caso no. El niño no tenía a nadie que pudiera presentarse con documentos. No había testigos oficiales que pudieran certificar su existencia de forma válida. Lo que había era un cuerpo encerrado en una habitación. Si alguien preguntaba cuánto tiempo llevaba allí, la respuesta era imprecisa: desde ayer. Desde hace unos días. Nada grave. La detención preventiva empezó a funcionar como una pausa indefinida, un espacio donde el tiempo no avanzaba de forma clara. El niño recibía comida de manera irregular, dormía en el suelo o en el banco, según quien estuviera de turno. Nadie le explicó qué estaba ocurriendo. Nadie parecía considerarlo necesario. Un niño sin existencia legal no tenía derecho a explicaciones. Si ahora te detienes a pensar en ello, es posible que la situación te parezca absurda. ¿Cómo puede alguien ser detenido sin existir? ¿Cómo puede mantenerse encerrado alguien que no puede ser acusado? Pero en ese contexto el absurdo no generaba alarma, generaba incomodidad, y la incomodidad se gestionaba aplazando decisiones. Cada funcionario que revisó el caso asumió que otro lo resolvería. Cada guardia que abrió la puerta pensó que la orden venía de más arriba. Cada persona que vio al niño encerrado entendió que debía haber una razón, aunque no la conociera. Así es como los errores administrativos adquieren peso, no por una decisión única, sino por acumulación. El niño empezó a notar que su presencia alteraba el comportamiento de los adultos. Cuando entraban en la habitación, hablaban poco, evitaban mirarlo a los ojos.
No lo trataban como a un detenido peligroso, pero tampoco como a alguien que podía ser liberado. Era otra cosa, una anomalía que nadie sabía cómo manejar. Una tarde alguien sugirió llevarlo ante un juez local. La idea duró poco. Sin identidad registrada, el juez no podía intervenir formalmente. No había causa, no había expediente. El sistema no estaba diseñado para procesar personas que no figuraban en él. La solución implícita fue dejarlo donde estaba. El niño no sabía cuánto tiempo había pasado, no había ventanas, no había reloj, solo la alternancia irregular entre luz y oscuridad cuando alguien abría la puerta. A veces preguntaba cuándo podría irse, las respuestas eran vagas. Pronto, estamos revisando, hay que esperar. Esperar a que nadie lo decía. En algún momento, uno de los guardias intentó justificar la situación con una frase que se repetiría después, en otros contextos. Mientras no sepamos quién es, no podemos dejarlo salir. La frase sonaba razonable, pero escondía una trampa perfecta, porque si nadie podía demostrar quién era, entonces tampoco habría un momento claro en el que esa condición se resolviera. La detención empezó a perder su carácter provisional, se volvió un estado. Si te preguntas por qué nadie simplemente abrió la puerta y lo dejó ir, la respuesta no es simple. No era miedo, no era maldad, era responsabilidad difusa. Dejarlo ir implicaba asumir que se había cometido un error, y asumir un error implicaba dejar rastro, un rastro que podía ser revisado más tarde. Mantenerlo allí, en cambio, no requería explicaciones inmediatas. Con el paso de los días, la presencia del niño dejó de ser discutida. Pasó a formar parte del lugar. Era el chico que está ahí. No se hablaba de su situación, solo de su mantenimiento. Había comido, seguía tranquilo, no causaba problemas. Un detenido sin expediente no causaba problemas administrativos, solo ocupaba espacio. En algún punto alguien escribió una nota marginal en un libro de registros secundarios. No era un acta formal, no era una acusación. Era una observación, menor retenido, identidad no verificada. Esa nota no resolvía nada, pero creaba la ilusión de que el caso estaba siendo atendido. Eso bastó para que todos siguieran adelante. El niño, mientras tanto, empezaba a comprender algo que no sabía cómo formular. No estaba allí por lo que había hecho. Estaba allí porque no podía probar quién era. Su cuerpo era real, su hambre era real, su cansancio era real. Pero nada de eso tenía peso frente a la ausencia de un nombre en el lugar correcto. Existir en ese contexto no era suficiente. Si ahora te pregunto qué debería haber ocurrido en ese momento, quién debía intervenir, qué autoridad debía actuar, la respuesta no es evidente. Y eso es parte del problema. El sistema funcionaba correctamente dentro de sus propias reglas. No estaba preparado para este tipo de vacío. El niño no era culpable, pero tampoco era liberable. Esa contradicción marcó el inicio de todo lo que vendría después, porque una vez que el Estado aprende que puede detener a alguien sin reconocerlo, el siguiente paso es preguntarse cuánto tiempo puede hacerlo, y qué otras cosas pueden hacerse con alguien que oficialmente no está allí. Ese aprendizaje no ocurre de un día para otro, se construye lentamente, a través de casos pequeños, de decisiones aparentemente prácticas, de puertas que permanecen cerradas porque nadie se siente autorizado a abrirlas. El niño pasó su primera noche completa detenido sin existir, y cuando amaneció nadie vino a decirle que todo había sido un error. Si hasta aquí la historia te resulta inquietante, es porque todavía estamos en la parte más simple, el momento en que el sistema duda, en que no sabe qué hacer, en que el error aún podría corregirse. Eso no duró mucho. Porque en cuanto la detención dejó de ser una anomalía y empezó a ser costumbre, el problema dejó de ser administrativo y pasó a ser otra cosa, algo que no se resolvía con papeles, algo que no se corregía con tiempo, algo que transformó a ese niño en el primer ejemplo de una categoría que no tenía nombre, pero que el sistema aprendería a usar, y ese fue solo el comienzo. La detención dejó de ser un hecho aislado y empezó a convertirse en una rutina. Al principio nadie lo llamó prisión, tampoco arresto prolongado. Era simplemente el niño que seguía allí, el que no se había ido, el que aún no podía irse. Cada mañana, cuando se abría la puerta interior para dejarle comida o verificar que seguía tranquilo, la presencia del muchacho se aceptaba como algo dado. No como un problema urgente, sino como una situación pendiente. Y lo pendiente en la administración suele volverse permanente.
Con el paso de los días comenzaron a asignarle pequeñas tareas, no por castigo sino por lógica práctica: barrer el suelo, traer agua del pozo, ordenar papeles viejos que nadie consultaba. No estaba formalmente bajo custodia laboral, pero tampoco se lo trataba como a un detenido inactivo. Su utilidad ayudaba a justificar su permanencia. Mientras ayudara, no estorbaba. El niño aceptó las tareas sin protestar. No porque entendiera la situación, sino porque el movimiento le daba una ilusión de normalidad. Trabajar significaba no pensar en la puerta cerrada, significaba no preguntar cuánto tiempo más, significaba ocupar el cuerpo para que la cabeza no insistiera, pero algo había cambiado de manera irreversible. Ya no podía circular libremente, ya no podía irse por decisión propia. Cada salida requería permiso, cada desplazamiento quedaba bajo la mirada de alguien más. La detención, que había empezado como una medida preventiva sin forma clara, había adquirido estructura, no legal, pero real. A medida que el caso se prolongaba, los funcionarios empezaron a hablar de él con un lenguaje distinto. Ya no era el niño detenido, pasó a ser el caso del niño. Una formulación sutil pero significativa. Los cuerpos generan urgencia, los casos generan trámite. En alguna reunión breve, alguien sugirió trasladarlo a otra oficina, a una jurisdicción mayor. La propuesta se descartó rápido. Trasladarlo implicaba explicar por qué estaba allí, implicaba escribir, implicaba firmar. Nadie quería ser el primero en dejar una huella clara, así que se quedó. El muchacho empezó a notar que fuera de esa habitación y de ese edificio, el mundo seguía funcionando sin él. Los caminos se llenaban de gente, las carretas pasaban. Los niños de su edad trabajaban, corrían, aprendían oficios. Los veía desde la distancia, desde la puerta entreabierta cuando lo enviaban a buscar algo, y siempre regresaba. Había aprendido que no debía cruzar ciertos límites, no necesitaba que se los explicaran, bastaba con observar las miradas cuando se acercaba demasiado a la salida o cuando preguntaba algo que no correspondía. El control no era violento, era implícito. Eso lo hacía más eficaz. Con el tiempo, la oficina empezó a recibir a otras personas en situaciones irregulares. No niños al principio, hombres sin papeles claros, viajeros sin documentos válidos, casos breves que se resolvían con multas, con traslados o con expulsiones. El niño observaba cómo esas personas entraban y salían. Siempre salían, él no. Alguien llegó a decir en voz baja que el problema no era que el niño estuviera detenido, sino que no había forma de soltarlo sin crear un precedente incómodo. Si se admitía que había sido arrestado sin existir, se abría una pregunta peligrosa. ¿Cuántos otros podían estar en la misma situación? El silencio se volvió la respuesta más conveniente. Con los meses, el muchacho dejó de ser tratado como un menor, no por un reconocimiento de su crecimiento, sino por desgaste. Su edad dejó de importar. Su condición legal también. Lo que importaba era que estaba disponible, que no tenía a quién responderle, que no había familia reclamándolo ni autoridad supervisándolo. Ese vacío empezó a ser utilizado. Fue enviado a trabajos fuera de la oficina, siempre acompañado, siempre bajo órdenes, limpieza de depósitos, carga de materiales, traslados menores que no quedaban registrados en ningún libro formal. Nadie lo contrataba, nadie le pagaba. Pero su presencia facilitaba tareas que de otro modo habrían requerido explicaciones. Un niño sin existencia legal no dejaba rastro administrativo. La primera vez que se lastimó fue durante uno de esos trabajos, una caída menor, un golpe en la pierna que lo dejó rengueando durante días. Nadie llamó a un médico, no por indiferencia sino por la misma razón de siempre. ¿Cómo explicar la atención a alguien que no figuraba? Esperaron. El cuerpo se recuperó solo. Ese patrón se repitió, pequeñas lesiones, fatiga constante. Dolor que se volvía parte del movimiento cotidiano. Cada vez que algo le ocurría y no pasaba nada, la idea se reforzaba, no había consecuencias. Y donde no hay consecuencias, los límites se diluyen. Si ahora te preguntas en qué momento esa detención se convirtió en algo más grave, la respuesta no es clara. No hubo una orden explícita, no hubo una fecha marcada. Hubo, en cambio, una acumulación de gestos pequeños que empujaron al muchacho fuera de cualquier categoría reconocible. Ya no era un detenido formal. No era un trabajador, no era un menor bajo tutela. Era alguien disponible.
En una ocasión, un funcionario nuevo revisó la oficina y preguntó por él. Recibió una explicación breve, confusa, llena de condicionales. El funcionario frunció el ceño, hojeó algunos papeles y cerró la carpeta sin decir mucho. Antes de irse, solo dejó una recomendación vaga: no conviene mover esto. Ese fue el momento en que la situación dejó de ser accidental. Porque cuando una autoridad decide conscientemente no corregir un error, el error se convierte en política. El niño empezó a entender que no había un final claro para su encierro, no porque alguien se lo hubiera dicho, sino porque nada indicaba lo contrario. Cada día era igual al anterior, cada tarea se parecía a la anterior. El tiempo dejó de avanzar en bloques reconocibles y se volvió una continuidad sin marcas. No había cumpleaños, no había hitos, no había promesas. Solo repetición. Si alguien le preguntaba cuánto tiempo llevaba allí, ya no sabía qué responder. El concepto mismo de duración había perdido sentido. Su vida se había reducido a una serie de días funcionales, medidos por tareas y silencios. A veces por la noche pensaba en escapar. La idea aparecía, se formaba y se deshacía sola. ¿Hacia dónde? ¿Con qué nombre? ¿Con qué explicación si lo detenían de nuevo? La invisibilidad no se rompía al cruzar una puerta. Se movía con él. En algún momento empezó a notar que no era el único. Otros jóvenes en otras dependencias, en otras zonas, aparecían en situaciones parecidas, no exactamente iguales pero cercanas, detenidos sin expediente claro, retenidos mientras se resolvía algo que nunca se resolvía, no hablaban entre ellos, no compartían historias, no hacía falta. Bastaba con mirarse para entender que el problema no era individual, era estructural. Si el Estado podía arrestar a alguien sin reconocerlo, también podía mantenerlo sin plazo. Y si podía hacerlo con uno, podía hacerlo con varios, no como una práctica oficial, sino como un efecto secundario tolerado. Esa tolerancia era suficiente. Con el tiempo, el muchacho dejó de ser una anomalía y pasó a ser un recurso silencioso. Cuando había trabajos que no convenía documentar, lo llamaban. Cuando alguien no quería hacerse responsable, lo enviaban a él. No porque fuera invisible a los ojos de quienes lo rodeaban, sino porque lo era para los registros. Eso lo hacía útil y peligroso, porque la utilidad sin derechos siempre termina siendo explotada. Quizá te estés preguntando por qué nadie intervino antes, por qué ningún adulto decidió simplemente sacarlo de allí y llevarlo a otro lugar. La respuesta no es sencilla. Cada persona que interactuó con él tomó decisiones pequeñas, razonables en apariencia. Y cada una de esas decisiones empujó el problema un poco más lejos. Nadie sentía que fuera su responsabilidad. Ese es el verdadero poder de una detención sin existencia legal. No encierra solo a quien la sufre, disuelve la culpa entre todos los que la permiten. El niño, mientras tanto, seguía creciendo dentro de un espacio que no estaba diseñado para eso. Su cuerpo cambiaba, su fuerza aumentaba. Y con ella, las expectativas sobre lo que podía hacer. Cada nueva capacidad era aprovechada sin que nadie se preguntara qué perdía a cambio. La detención había dejado de ser una medida, se había convertido en una condición, y las condiciones, cuando se prolongan lo suficiente, dejan de parecer temporales. En algún punto, sin que nadie lo anunciara, el muchacho dejó de ser visto como alguien que debía ser liberado. Empezó a ser visto como alguien que simplemente estaba allí, como una parte incómoda pero funcional del sistema. Ese cambio de percepción fue silencioso, pero fue definitivo, porque a partir de ese momento la pregunta ya no era cuándo saldría, la pregunta era qué más podía hacerse con él, y esa pregunta, una vez planteada, nunca tiene una sola respuesta. El final no llegó como una liberación ni como un castigo explícito. Llegó de la única forma posible en un sistema que nunca lo había reconocido, como un ajuste. Todo comenzó con una revisión administrativa más amplia. No tenía que ver con el niño en particular. Se trataba de reorganizar dependencias, de reducir irregularidades, de poner en orden prácticas que llevaban años funcionando en los márgenes. Nadie habló de personas, se habló de procedimientos. En algún punto alguien preguntó cuántos retenidos había en la oficina. La respuesta fue clara. Luego hubo una pausa, y después una corrección incómoda. Había un retenido que no figuraba en ningún listado formal. No era nuevo, todos lo sabían, pero ahora por primera vez ese detalle dejó de ser tolerable, porque el problema ya no era el niño.
Era el riesgo de que el error quedara expuesto en un documento oficial. Un detenido sin existencia legal no podía aparecer en una revisión, y tampoco podía permanecer donde estaba. No hubo una orden escrita para él, no hubo una resolución específica. Simplemente dejó de ser mencionado. Las tareas que antes le asignaban se redistribuyeron, los trayectos fuera de la oficina se suspendieron. La puerta que antes se abría con regularidad empezó a permanecer cerrada durante más tiempo. El muchacho lo notó enseguida. No porque alguien se lo explicara, sino porque el lugar empezó a vaciarse a su alrededor. Menos voces, menos movimientos, menos miradas que confirmaran que aún estaba allí. Una mañana le dijeron que debía irse. No fue una expulsión violenta, fue una instrucción breve, dicha con incomodidad. No podían retenerlo más. No porque hubieran resuelto su situación, sino porque mantenerlo allí se había vuelto peligroso para quienes administraban el espacio. El niño no preguntó a dónde. Nadie tenía una respuesta. Le abrieron la puerta, le devolvieron lo poco que había tenido al llegar. Nadie firmó nada, nadie registró la salida, no hubo constancia de liberación porque no había constancia de detención. Salió como había vivido los últimos años, sin rastro. Durante un tiempo intentó moverse de un lugar a otro. Buscó trabajo, ofreció ayuda, aceptó tareas temporales. Todo funcionaba hasta que alguien hacía preguntas, no preguntas agresivas, preguntas prácticas, nombre, procedencia, algún tipo de referencia. El patrón siempre se repetía. Al no poder responder de forma verificable, la conversación se cerraba, a veces con cortesía, a veces con desconfianza, nunca con solución. La detención había terminado, pero la condición no. Un niño que había sido arrestado sin existir no recuperaba la existencia al salir. La ausencia legal no se corregía sola. Seguía operando ahora de otra forma. No lo mantenía encerrado, pero le cerraba todas las puertas. Con el tiempo, el cuerpo empezó a fallar, no de manera repentina, de manera acumulativa. Años de trabajo sin cuidados, de lesiones ignoradas, de cansancio sostenido empezaron a manifestarse. Dolor constante, debilidad, episodios de fiebre que se resolvían solos o no se resolvían. Una tarde no pudo continuar. Quedó tendido cerca de un camino secundario, demasiado visible para ser ignorado, demasiado irrelevante para generar urgencia. Alguien se detuvo, le habló. No obtuvo respuestas claras, llamaron a una autoridad local, el procedimiento fue correcto, pidieron datos, revisaron registros, buscaron coincidencias. Encontraron una ausencia completa, no había nacimiento, no había identidad formal, no había historial. Lo único que apareció fue una referencia indirecta años atrás en una nota marginal, menor retenido, identidad no verificada, nada más. El cuerpo fue trasladado a una dependencia médica básica, no como paciente con derechos claros, sino como caso. No había quien autorizara gastos. No había tutor legal, no había categoría administrativa precisa, la atención fue mínima, lo necesario para estabilizarlo, nada más. El problema no era su estado físico, el problema era qué hacer con él después. En algún punto alguien planteó una posibilidad que se descartó enseguida: abrir un expediente nuevo, reconocer la detención pasada, corregir la omisión, pero esa opción implicaba admitir que el sistema había arrestado y retenido a alguien fuera de toda legalidad durante años. Nadie quiso asumir eso. La solución fue técnica, fría, eficiente. Se decidió clasificar el caso como individuo sin identificación verificable. Esa categoría no otorgaba derechos plenos, pero permitía cerrar el procedimiento sin generar antecedentes incómodos. El cuerpo fue derivado a una institución marginal, una de esas que absorbían lo que no encajaba en ningún lugar. Allí murió. No hay constancia exacta del día, no hay acta completa, no hay nombre en un registro central. Legalmente no murió nadie que pudiera haber estado vivo. El expediente se cerró sin observaciones, no hubo investigación posterior, no hubo sanciones, no hubo correcciones estructurales. El sistema no detectó una falla grave porque, desde su punto de vista, no había un sujeto claro al que se le hubiera hecho algo indebido. Años más tarde, en una revisión estadística sobre prácticas irregulares del pasado, apareció una referencia genérica, no una historia, un dato. Una mención dentro de un conjunto más amplio, detenciones sin identificación formal en zonas rurales. No se reconstruyó el recorrido, no se analizó el impacto, no se buscó a otros posibles casos. El asunto se consideró cerrado.
Si ahora miras toda la historia en conjunto, es posible que busques un momento específico donde todo se rompe, un punto claro donde alguien toma una mala decisión, pero ese momento no existe. Lo que hubo fue una cadena de decisiones pequeñas, todas comprensibles dentro de su contexto, que juntas produjeron un resultado irreversible. El niño no fue arrestado por maldad, no fue retenido por sadismo, no fue abandonado por desprecio. Fue detenido porque no existía, y no pudo ser liberado por la misma razón. Ese es el peligro de los sistemas que solo reconocen lo que está escrito. No necesitan intención para causar daño, les basta con seguir funcionando. La pregunta final no es qué le ocurrió a ese niño. La pregunta es cuántos más pasaron por el mismo vacío sin dejar rastro alguno. ¿Cuántas detenciones se prolongaron porque nadie sabía cómo cerrarlas? ¿Cuántas vidas quedaron suspendidas entre una puerta que se cierra y un archivo que nunca se abre? Porque mientras exista la posibilidad de arrestar a alguien sin reconocerlo, siempre habrá cuerpos retenidos por errores que nadie se siente obligado a corregir. Y cuando eso ocurre, la justicia no falla de forma espectacular, simplemente deja de mirar.